Esta es la historia de cómo los juegos de rol arruinaron mi matrimonio. Todo empezó de una forma bastante banal. Mi marido y yo llevamos 5 años casados y, aunque nuestras vidas son cómodas y estables, empezamos a sentir la monotonía. Nuestras veladas se volvieron predecibles: cena, telenovelas y sexo ocasional bajo el edredón. Ambos nos dimos cuenta de que algo tenía que cambiar, pero no sabíamos cómo. Una noche durante la cena, hablando de nuestro matrimonio por enésima vez, mi marido sugirió que probáramos los juegos de rol. Al principio la idea me pareció un poco descabellada, pero cuanto más hablábamos de ello, más se apoderaba de nosotros. El juego de roles era una oportunidad para ser otra persona, para salir de la rutina y explorar algo nuevo, algo con lo que solo podíamos fantasear. Hablamos de límites y expectativas e ideamos escenarios que nos excitaban e intrigaban. En uno de los foros que encontró mi marido se hablaba de una casa donde se reunían regularmente parejas que practicaban este tipo de entretenimiento. Era una especie de club, cerrado a extraños, con estrictas normas de confidencialidad. La idea de que pudiéramos estar entre otras personas que también buscaban algo nuevo y diferente era excitante. No había lugar para la incomodidad o la timidez, solo para el placer y el anonimato. Debatimos durante mucho tiempo si debíamos ir allí, pero al final decidimos que lo intentaríamos. La casa no se parecía en nada a lo que yo había imaginado. Esperábamos algo más frío y formal, pero la mansión, escondida en un tranquilo suburbio, parecía acogedora. Los grandes ventanales, la luz tenue, el aroma a vino y algo picante en el aire creaban una atmósfera íntima. Cada pareja, como nosotros, llevaba máscaras, nadie se llamaba por su nombre, nadie revelaba su verdadera identidad. Esto añadía un halo de misterio a todo el evento. Podíamos ser cualquiera, hacer cualquier cosa, y nadie sabría quiénes éramos en realidad. Allí conocimos a otra pareja que enseguida nos llamó la atención. Él era alto, musculoso y estaba perfecto con su traje negro, y ella era delgada, con un brillo atrevido en los ojos que denotaba ganas de experimentar. Ambos llevaban máscaras. Yo estaba nerviosa, aunque intenté no demostrarlo. Todo sucedió como un borrón mientras mi marido y yo intercambiábamos parejas en silencio. Me cogió de la mano y sentí una oleada de tensión recorrerme el cuerpo. Nos dirigimos hacia la habitación y luché por mantener mis emociones bajo control, intentando no pensar en lo que mi marido estaba haciendo con otra mujer en ese momento. Temblaba de incertidumbre y deseo mezclados con celos. Entramos en una habitación con una cama enorme, sumida en la penumbra, la suave luz apenas iluminaba el entorno. Me soltó la mano y noté que las palmas me sudaban ligeramente. El corazón me latía con fuerza en las sienes, y mis pensamientos se aceleraban, intentando escapar de nuevo hacia mi marido. Intenté no imaginarme lo que estaba ocurriendo en la otra habitación. Un pensamiento martilleaba en mi cabeza: olvídate de eso, concéntrate en lo que está a punto de pasarte. Pero era difícil. Mi compañero, sin decir palabra, se acercó, me tocó suavemente el cuello y me pasó la mano por los hombros. Sentí que el nerviosismo empezaba a desaparecer lentamente. Su tacto era seguro, pero suave, y me di cuenta de que tenía que dejar a un lado mis pensamientos y centrarme en lo que podía sacar de este momento. El desconocido tocó el lazo de mi hombro. Sus dedos lo desataron con confianza y la tela de seda negra se deslizó fácilmente sobre mis hombros. Sentí que el vestido caía lentamente, dejando mi piel al descubierto. Se deslizó por mis muslos y finalmente cayó hasta mis pies, dejándome solo en ropa interior. Levanté la vista y me encontré con sus ojos. Sus pupilas estaban excitadamente dilatadas, esperando ahora mi movimiento. El hombre vestía un traje negro perfectamente ajustado que resaltaba su musculoso cuerpo. Sus anchos hombros y sus fuertes brazos se sumaron instantáneamente a sus puntos a mi favor. Cogí su chaqueta y, cuando cayó al suelo, pasé las manos por el pecho del desconocido, sintiendo los duros músculos bajo el suave tejido de su camisa. Era increíblemente guapo. Mis dedos empezaron a desabrochar lentamente los botones de su camisa, uno a uno, sin romper el contacto visual. Cuando terminé, su cuerpo desnudo se abrió ante mí. Contuve la respiración, pasando las palmas de las manos por su piel. Me miraba con tanto deseo como yo a él. En un impulso repentino, rocé tímidamente con mis labios su torso desnudo. Apenas lo rocé al principio, como si estuviera calibrando la reacción.
Su piel era cálida y suave bajo mis labios, y los músculos que tenía debajo se tensaron por los ligeros besos. Continué bajando, siguiendo las curvas de su cuerpo hasta que sentí que me pasaba los dedos por el pelo y me acercaba la cabeza a los pantalones con suavidad, pero con insistencia. Había tanta fuerza en ese movimiento que supe que le gustaba. Y a mí también. Me levantó por la barbilla, obligándome a encontrarme de nuevo con su mirada. Un momento y nuestros labios se juntaron en un beso lento, profundo y lleno de tensión. Sus manos se deslizaron por mi cuerpo, sintiendo cada línea, cada curva, hasta que una de ellas se detuvo en mis caderas, acercándome más. Su tacto me quemaba la piel y podía sentir el deseo que crecía entre nosotros. Sin mediar palabra, me bajó a la cama, suave y fresca. Sus movimientos fueron seguros, pero cuidadosos. Me estudió, lo sentía cerca de mí, su aliento rozaba mi piel y me producía escalofríos. Cuando estuvo encima de mí, empecé a quitarme las bragas a toda prisa. Quería entregarme a él por completo, pero de repente se inclinó hacia mí, su cálido aliento me rozó la oreja y oí su voz por primera vez. «Déjalas», susurró suave pero imperiosamente. Su voz era profunda, grave y tan tranquila que supe que era el dueño absoluto del momento. Se me congeló la mano. Sentí que me miraba discretamente, esperando una respuesta. Su petición, o más bien su orden, no provocó ninguna resistencia, al contrario, me hizo sentir aún más deseable. Aparté lentamente las manos, dejándome someter a su voluntad, y eso no hizo más que aumentar mi deseo. Ya no quería controlar este momento, quería que me poseyera por completo, y me sentí increíblemente bien. Sin quitarme la ropa interior, entró en mí suavemente, y nos fundimos en uno, moviéndonos juntos como si no fuera nuestra primera vez. Sus movimientos eran lentos y rítmicos, cada roce, cada empujón. No era brusco ni precipitado, todo sucedía con gracia, como si leyera cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis deseos. Cerré los ojos y me dejé llevar por la sensación. Una ola tras otra nos envolvía, llevándonos cada vez más adentro. Podía sentir su fuerza, su ritmo, y él podía sentir mi respuesta. Estaba completamente a su merced en ese momento, y me encantaba. Mi piel ardía bajo su contacto y cada movimiento me hacía desearle más y más. Nos movíamos en sincronía, como si nuestros cuerpos se entendieran sin palabras. El momento del orgasmo fue como una explosión que recorrió todo mi cuerpo. En un instante, perdí el control de mí misma, toda mi realidad se comprimió en un único torrente de placer. La onda explosiva me recorrió, empezando en el estómago y recorriendo cada célula de mi cuerpo. No pude contener el gemido que salió de mis labios, fuerte, incontenible, como si todos los sentimientos que había estado conteniendo en mi interior estallaran a la vez. El orgasmo fue tan intenso que apenas podía respirar. Cada embestida, cada caricia suya me acercaba más y más al clímax hasta que caí en un abismo de puro placer. Cuando terminó, nos quedamos tumbados uno al lado del otro respirando agitadamente. De repente me di cuenta de que acababa de entregarme a un hombre que no conocía de nada. Y me encantó. Cuando salimos de la habitación, se detuvo, me volvió hacia él y me cogió la mano con galantería. Su tacto era tan seguro como lo había sido en la habitación. Me besó los dedos suavemente, mirándome a los ojos. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Mi marido me esperaba en el vestíbulo y, al ver su rostro satisfecho, me fijé en su sonrisa relajada. Parecía feliz, pero no sentí la menor punzada de celos. Todos mis pensamientos estaban ocupados con otra cosa. Mi corazón seguía a merced del desconocido y apenas me daba cuenta de lo que ocurría a mi alrededor. Cuando volvíamos a casa, mi marido, muy animado, me dijo, «¿Qué tal? Mi compañera estaba buena, ha sido increíble, deberíamos intentar algo así contigo». Asentí, sin apenas escucharle. Sus palabras no me molestaban, las oía, pero no sentía nada. Todos mis pensamientos estaban allí, en aquella habitación, con él. En sus brazos, nuestros encuentros se hicieron regulares, y cada uno de ellos cada vez más intenso de emoción y placer físico. Michael y yo, aunque entonces no sabía su nombre, empezamos a estrechar lazos a un nivel que iba más allá del simple juego de rol. Sentí dentro de mí que esto ya no era solo un experimento para un cambio en mi matrimonio. Había dejado de desear a mi marido, ahora solo me excitaba mi desconocido. Esta semana había sido especialmente estresante.
El trabajo, las responsabilidades en casa, todo ello me agobiaba, acumulando cansancio y tensión. Lo único que me mantenía a flote era la expectativa de nuestro encuentro. Lo esperaba con impaciencia, sabiendo que él volvería a darme lo que anhelaba. Quería sentir su tacto, su atención, la cercanía que me hacía olvidarme de todo. Quería liberarme, y el increíble orgasmo que sabía que él me proporcionaría. Por fin llegó el día de nuestro encuentro. Nos encontramos en la misma casa donde todo nos era ya familiar y, sin embargo, excitantemente nuevo cada vez. Cuando me tocó, sentí que la tensión acumulada durante la semana empezaba a desaparecer. Sus manos se movían con confianza sobre mi cuerpo y cada embestida me acercaba a la cima del placer. Mi mente se nubló y me entregué por completo al momento, sintiendo cómo mi cuerpo le respondía. Aceleró el ritmo y yo estaba al borde de un orgasmo que estaba a punto de alcanzarme. Estaba tan absorta en el momento que toqué accidentalmente su máscara. En un instante, se deslizó por su cara. Todo sucedió tan rápido, tenía la cara delante de mí, desnuda y sin protección. Me quedé inmóvil un momento, mirando sus rasgos, tratando de reconocerlo, y en la penumbra de la habitación, su rostro me resultaba distantemente familiar. Rápidamente volvió a ponerme la máscara, me puso boca abajo y continuó con un poco de brusquedad. Cuando me invadió la oleada de orgasmos, se desvaneció todo pensamiento sobre su identidad. Por la mañana, entré en la cafetería como de costumbre. Era parte de mi ritual tomar un café con leche antes de empezar mi jornada laboral. Me quedé en la cola, ensimismada, sintiendo aún la ligera tensión de la noche anterior. Cuando llegó mi turno, levanté la vista para pedir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Me estaba mirando fijamente, el mismo hombre que llevaba semanas llevándome al orgasmo en nuestro club secreto. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Su rostro, antes oculto tras una máscara, estaba ahora frente a mí en un ambiente informal. Su aspecto era completamente normal, como el de un camarero que sonríe a sus clientes. ¿Su café con leche de siempre?, preguntó con una sonrisa, sin darse cuenta de que acababa de reconocerle. Su voz era la misma de entonces, en el club, cuando me había susurrado palabras francas, llevándome al límite del placer. Asentí confusa, sintiendo que mis mejillas empezaban a arder. El corazón me latía con fuerza en el pecho y creí que podía ver cómo me tensaba. Cogí mi café con leche y me senté en la mesa del rincón, lanzándole miradas cautelosas. Siguió trabajando, sin saber que yo conocía su secreto. Cada vez que le miraba, las escenas de nuestros encuentros pasaban ante mis ojos. Su voz susurrándome palabras apasionadas al oído me hacía perder el control de mí misma. Me sonrojé involuntariamente, recordando la forma en que sus manos me habían tocado, la forma en que me había hecho olvidar todo excepto a nosotros dos. Michael, por supuesto, no sabía que le había reconocido. Todo seguía en igualdad de condiciones para él, y eso me daba una extraña sensación de poder, pero también me sentía culpable. Sabía que estaba mal, pero no podía parar. La tensión crecía en mi interior, quería verlo en la vida real. Pero al mismo tiempo me daba cuenta de que ambos no éramos libres y mi confesión podía arruinarlo todo. A medida que pasaba el tiempo, mi comportamiento era cada vez más arriesgado. Empecé a ir más a menudo a los cafés, buscando la oportunidad de ver a Michael en un ambiente normal. Y entonces, un día, durante otra reunión en la mansión, ocurrió algo que siempre había temido, pero al mismo tiempo, inconscientemente, probablemente, deseado. Michael y yo estábamos solos otra vez. Yo estaba a punto y no podía contenerme, todo en mí gritaba de deseo y tensión. Cuando la oleada de placer me invadió, susurré su nombre sin darme cuenta. Michael, la palabra salió de mis labios en el peor momento. Se quedó inmóvil. Su reacción fue instantánea. Se congeló como electrocutado y me miró, atónito. En sus ojos vi no solo sorpresa, sino miedo. ¿Cómo sabes mi nombre? Su voz era ronca. Sentí que el corazón me latía más deprisa. Sabía que ahora no podía ocultar la verdad. Los segundos duraron como una eternidad. En ese momento, me di cuenta de que nuestro secreto, nuestro juego, había terminado. El secreto ya no podía seguir siendo un secreto. Me acerqué lentamente a la máscara, con los dedos temblorosos. Este momento fue crucial para mí, porque todo nuestro juego, todos nuestros encuentros, se habían basado en el anonimato.
Pero ahora sentía que ya no podía ocultarme más. Lentamente, me quité la máscara de la cara. Se deslizó con facilidad y sentí el aire frío en la piel. Estábamos cara a cara, dos personas que por fin se habían abierto la una a la otra. Le miré a los ojos, sintiendo una mezcla de emoción y alivio. «Te he visto», susurré, sintiendo la fría tensión recorrer mi piel. Le conté cómo le había reconocido en la cafetería y cómo no había podido quitármelo de la cabeza desde entonces. Esperaba que se enfadara, pero en su mirada brilló otra cosa, una mezcla de sorpresa y aparente alivio. Nos sentamos en silencio, pensando en lo que había pasado. Todo nuestro mundo, construido sobre el anonimato y la fantasía, se había derrumbado en un segundo. Michael estaba aturdido, pero su rostro mostraba más confusión que enfado. Finalmente, suspiró y dijo: «No sabía que eras tú». Me atrajo lentamente hacia él, abrazándome con suavidad. Sentí que su respiración se hacía más profunda y, mientras se apretaba contra mí, susurró suavemente: «Pero me alegro». Así fue como empezamos a escabullirnos. El secretismo que debía permanecer entre los muros de la mansión se trasladó a nuestras vidas reales. Quedábamos en parques, cafeterías desiertas o simplemente sentados en el coche en lugares apartados de la ciudad. Siempre temía que nos viera algún conocido o, peor aún, nuestro cónyuge. Pero estos encuentros eran demasiado atractivos para dejarlos pasar. El misterio no hacía sino intensificar nuestra atracción. Cada vez que veía a Michael, sentía que nuestra conexión se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Al principio era como un juego, nos reíamos de lo hábilmente que nos escondíamos del mundo, pero pronto nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Hablábamos no solo de nuestras relaciones, sino también de nuestras vidas fuera de casa. Llegamos a conocernos de un modo que nuestros cónyuges nunca habían visto. Michael habló de lo difícil que era para él su matrimonio, de cómo él y su mujer habían perdido hacía tiempo la verdadera intimidad. Yo, por mi parte, compartí mis pensamientos y temores. Estas conversaciones nos acercaron más de lo que hubiera imaginado. Las reuniones en la mansión eran ahora aún más personales para nosotros. Ya no nos interesaban otras parejas. Cada vez nos aislábamos para pasar tiempo a solas. No era solo atracción física, era verdadera pasión, alimentada por lo que sabíamos el uno del otro fuera de estos muros. Y eso fue el principio del fin. Mi marido y la mujer de Michael empezaron a sospechar algo. Nos atraíamos de forma demasiado evidente, nos aislábamos con demasiada frecuencia. Pronto quedó claro que nuestro engaño ya no podía ocultarse. Hoy volvimos a casa en silencio. Normalmente, después de nuestros encuentros en la mansión, mi marido estaba de buen humor, comentando impresiones o compartiendo detalles. Pero esta vez algo era diferente. Estaba sentado al volante con los labios apretados y las manos agarrando con fuerza el volante. Le lancé miradas furtivas, pero no dije nada. El silencio era pesado y podía sentir cómo la tensión aumentaba a cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a la casa, paró el coche bruscamente y exhaló con fuerza sin mirarme. Abrió la puerta y salió primero, dejándome en el coche. Le seguí despacio, sintiendo una creciente inquietud en mi interior. Llegamos al piso y, en cuanto cerré la puerta, se volvió bruscamente hacia mí. ¿Le quieres? Su voz sonó inesperadamente áspera, y me quedé inmóvil. Aquellas palabras parecían haberme golpeado. No esperaba una pregunta así, pero en el fondo sabía que era inevitable. Al principio intenté esquivarla, pero al final no pude mentir. Le conté la verdad, sobre cómo había empezado, cómo había conocido a Michael y cómo nuestra relación había crecido más allá del juego. Mi marido se sorprendió, pero sorprendentemente no gritó ni montó una escena. Se limitó a decir en voz baja: «Lo sospechaba desde hace mucho tiempo». Al día siguiente, Michael me llamó y me dijo que su mujer también le había hecho esa pregunta. Su conversación fue tan pesada como la mía y la de mi marido. En ese momento, se hizo evidente que nuestra relación, así como nuestro matrimonio, ya no podían seguir existiendo como estaban. Aunque fue doloroso y difícil, sentí un extraño alivio. Por fin había salido a la luz la verdad y ya no me sentía atrapada entre dos mundos. Cuando nuestra relación con Michael dejó de ser un secreto, las cosas llegaron rápidamente a su conclusión lógica. Mi marido y yo, así como Michael y su mujer, iniciamos el proceso de divorcio. Fue un momento difícil para todos nosotros.
De la noche a la mañana, nuestros matrimonios, nuestras vidas familiares, se habían desmoronado. Parecía que todo lo que habíamos construido a lo largo de los años se había desmoronado por culpa de unos meses de pasión y encuentros secretos. Había culpa, sobre todo hacia nuestras otras mitades, que no se merecían semejante traición. Michael y yo intentamos salvar nuestra relación, pero a medida que la verdad salía a la luz, nuestro enamoramiento mutuo empezaba a perder el aura mística que proporcionaba el secretismo. Nuestra relación, construida sobre la excitación y una conexión oculta, se hizo real, y con la realidad llegaron las complicaciones. Seguimos saliendo un tiempo después de que se consumara el divorcio, pero las cosas empezaron a cambiar. Lo que al principio había parecido tan excitante y arriesgado ahora perdía su atractivo. Michael y yo empezamos a darnos cuenta de que lo que nos atraía el uno del otro era parte de nuestro juego. Sin el juego, ya no había nada que nos mantuviera unidos. Pero lo más extraño empezó después. Un día, unos meses después de que todo terminara, entré en la cafetería donde todo había empezado. Era un día normal y no esperaba nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando entré, vi a mi ex marido allí. Al principio quise pasar de largo y no llamar la atención, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que no estaba solo. Sentada frente a él estaba la mujer de Michael. Hablaban, reían, parecían relajados y felices. Me quedé inmóvil por un momento, sin creer lo que veía. Un torbellino de pensamientos pasó por mi mente. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pero, por otro lado, ¿qué podía tener de sorprendente? Al fin y al cabo, nuestras vidas se habían entrelazado tanto en aquellos meses que tal vez no fuera más que un desenlace inevitable. Verlos juntos me produjo una extraña sensación de alivio. Me quedó claro que ellos también habían empezado a encontrar en el otro algo que les había faltado en nuestros matrimonios. La ironía de esta situación era tan obvia que no pude evitar sonreír. Más tarde me enteré de que empezaron a salir poco después de que Michael y yo nos separáramos. Resultó que ellos también, como nosotros, habían desarrollado algún tipo de vínculo a través de experiencias compartidas. Empezaron a pasar tiempo juntos, intentando superar el dolor y la decepción, y aquello se convirtió en algo más. No sabía cómo sentirme al respecto. Por un lado, era inesperado, pero por otro, de algún modo, todo me parecía bien. Michael y yo arruinamos nuestros matrimonios, pero al final todos encontraron lo que buscaban, aunque no fuera en la persona con la que empezaron. Ahora cada uno vive su propia vida. Ya no salgo con Michael, y nuestra relación terminó de forma bastante pacífica. No estoy enfadada con mi ex marido por su nueva relación con la mujer de Michael. De hecho, me alegro de que se hayan encontrado. Dale un like y dale a la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por seguirme.